Hola, vamos a continuar resolviendo el examen de BAU de Química de Murcia del año 2023, en este caso la pregunta 3. Ya sabéis que las dos primeras preguntas ya podéis encontrarlas en este canal resueltas, ¿vale? También recordaros que en Murcia el examen de Química os pone 10 preguntas y tenéis que resolver 5, ¿vale? Y os resuelven, os corrigen con respecto a 5 preguntas, ¿vale? Si contestáis a más, tenéis que indicar la que no queréis que se corrija, o bien pues os corrigen las 5 primeras, ¿vale? Pues nada, vamos a ver el enunciado, que es un poco largo y es el siguiente, ¿vale? Consideras el siguiente mecanismo de reacción que consta de dos etapas elementales. La primera es una etapa lenta, que es dióxido de nitrógeno. 2 moles de dióxido de nitrógeno producen 1 mol de monóxido de nitrógeno y óxido de nitrógeno. Y luego la segunda etapa, que es la etapa rápida, es dióxido de nitrógeno más monóxido de carbono, pues producen dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, los apartados son A, escribe la ecuación global para la reacción. B, escriba la ecuación de velocidad para la segunda etapa e indique su orden de reacción. C, según el mecanismo propuesto, escriba la ecuación de velocidad para la reacción global. B, razone cómo varía la velocidad de la reacción global si se duplica la concentración de monóxido de carbono. E, indique si algunas especies involucradas en la reacción es un intermedio. F, explique basándose en la cinética propuesta para las dos etapas si la cantidad de dióxido de nitrógeno presente durante el transcurso de la reacción será relativamente grande o pequeña. Y G, ¿cómo afecta a la velocidad de reacción y a la constante de velocidad un aumento de temperatura? El enunciado es bastante largo, pero luego la resolución de este ejercicio no es tan largo, ¿vale? No es que ocupe mucho, o sea, son apartados que se contestan bastante rápido, ¿vale? Y bueno, vamos a ir resolviéndolo. Entonces, el apartado A nos pedían escribir la ecuación global para la reacción. Tenemos las dos etapas, las dos semireacciones, digamos, de alguna manera, las dos reacciones que se producen en las diferentes etapas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es sumarlos, ¿vale? Y al sumarlos obtenemos la siguiente reacción global, que es 1 mol de dióxido de nitrógeno más 1 mol de monóxido de carbono, producen monóxido de nitrógeno y, o sea, 1 mol de monóxido de nitrógeno y 1 mol de dióxido de carbono, ¿vale? Esto lo obtenemos sumando las dos reacciones, ¿vale? De las dos etapas. Con esto ya hemos contestado el apartado A. Ahora vamos a ver que nos pedían escribir la ecuación de velocidad para la segunda etapa. Indique su orden de reacción. Pues para la segunda etapa es, la velocidad es la constante de velocidad por la concentración de los productos, ¿vale? En este caso los productos son el dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, eso, velocidad es igual a constante por dióxido de nitrógeno por dióxido de carbono, ¿vale? Y es una reacción de segundo orden, ¿vale? Porque las órdenes parciales son 1 con respecto al dióxido de nitrógeno y 1 con respecto al dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, 1 más 1 es igual a 2 y entonces es una reacción de segundo orden, ¿vale? Con esto hemos resuelto el apartado B. Ahora vamos al apartado C, que nos piden, según el mecanismo propuesto, escribe la ecuación de velocidad para la reacción global. Pues entonces tenemos que coger la reacción global y obtener, pues con eso obtenemos la velocidad de la ecuación, ¿vale? Entonces, velocidad es igual a constante por, esta constante es diferente a la anterior, ¿vale? Es la constante para la reacción global. Entonces, la constante por la concentración de dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado, ¿vale? Y con esto ya tenemos resuelto el apartado C. Vamos al D, que nos piden razonar cómo variará la velocidad de una reacción global si se duplica la concentración de monóxido de carbono. Si nos fijamos en la velocidad de la ecuación global, ¿vale? El dióxido de carbono no interviene en ningún momento. Entonces, o sea, su concentración, es decir, que si se duplica la concentración de CO, la velocidad va a seguir la misma, ¿vale? Entonces, no, o sea, como no depende de dicha concentración, entonces no varía la velocidad, ¿vale? La velocidad global, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos resuelto el apartado D. Vamos a leer. El E nos pide que indiquemos si alguna de las especies involucradas en la reacción es un intermedio, ¿vale? Pues sí, si nos vemos si tenemos que comparar las dos reacciones de las dos etapas, o sea, las reacciones de las dos etapas y la reacción global. Entonces vemos que el dióxido de nitrógeno
aparecen en las dos reacciones, las reacciones de las dos etapas, pero no aparece en la reacción global. Entonces es un intermedio, ¿vale? Que se forma en la primera etapa y interviene como reactivo en la segunda etapa, pero en la reacción global no interviene en ninguna ecuación, ¿vale? Entonces, también añadir que no aparece en la ecuación de velocidad por eso, porque es un intermedio, ¿vale? O sea, en la ecuación de velocidad global, ¿vale? La ecuación global de la velocidad. Entonces, luego, en el apartado F, nos pide explicar, basándonos en la cinética propuesta para las dos etapas, si la cantidad de trióxido de nitrógeno presente durante el transcurso de la reacción será relativamente grande o pequeña. Pues vemos que en la primera etapa es una reacción lenta y la segunda etapa es una etapa rápida, ¿vale? Entonces, el trióxido de nitrógeno se aparecerá lentamente, pero desaparecerá muy rápidamente, por lo cual su presencia será relativamente pequeña, porque en cuanto aparece, desaparece muy rápido, ¿vale? Luego en el apartado F nos pregunta que cómo afectará la velocidad de la reacción y la constante de velocidad un aumento de temperatura. Pues según la ecuación de Arrhenius, al aumentar la temperatura aumenta la constante y por lo tanto aumentará la velocidad de reacción, ¿vale? La constante es directamente proporcional a la velocidad y, bueno, pues la ecuación de Arrhenius depende, o sea, la constante varía de manera exponencial, digamos, ¿vale? Porque depende de exponente menos la k por otros factores, ¿vale? Entonces, la constante aumenta con la temperatura y la temperatura, o sea, al aumentar la constante, con el aumento de temperatura, al aumentar la constante, pues aumenta la velocidad, ¿vale? Entonces, al aumentar la temperatura aumenta tanto la constante como la velocidad, así resumidamente, ¿vale? Y con esto ya hemos resuelto todo el ejercicio, ¿vale? Como veis, son respuestas bastante rápidas, ¿vale? Y no hay que extenderse demasiado. Si tenéis alguna duda, lo podéis dejar en los comentarios y os lo contesto de manera rápida. O sea, bueno, rápida en el sentido que tardaré poco en contestar las preguntas que tengáis. También podéis escribirme a quimicafacil001@gmail.com para cualquier duda y sugerencia, comentarios. Y luego también, pues nada, podéis compartir con vuestros compañeros a los que os puede ayudar también. Nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.